audience of this book? ¿A quién fue escrita? ¿Cuál es la audiencia a la cual fue escrita esta carta de Santiago? A las tribus de Israel que estaban en la dispersión. Muy bien. Very good, very good. Why did he write this book? ¿Por qué él les escribió esta carta a ellos, Santiago? To help. Porque estaban pasando persecuciones y pruebas. Okay, good, very good. All right. What are the two themes of this book? What's the first theme of this book? ¿Cuál es First main theme. el primer tema principal del libro? Okay. Afirmarnos en la fe. La fe por medio de las obras. All right. Good, good, good. Faith that produces works, right? La fe que produce obras. Muy bien. All right. Very good, very good. All right. What is the purpose of trials? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? To perfect us, right? Perfeccionarnos. All right. Very good. Why? All right. Okay, good. To perfect us. Why do we need wisdom ¿Por qué necesitamos sabiduría in trials? cuando estamos pasando la prueba? Okay. All Para right. no salirnos de la All prueba right. Good, 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 good. y saber cómo actuar mientras estamos en All right. ella. And what is a very simple definition of wisdom? ¿Y cuál es una definición simple de sabiduría? Let's go with somebody over here. ¿Alguien del lado izquierdo, por You favor? got, sí, hermano. All right. To Saber qué hacer en el momento know correcto. what to do at the right time. Very good, very good. Muy bien. All right. Now, we talked about trials, and then we also talked about temptation. Hablamos de pruebas, pero también hablamos de tentaciones. Does God tempt us? ¿Es Dios quien nos tienta? No. No. Okay, good, good. What are two sources of temptation? ¿Cuáles son las dos fuentes de la tentación? Externas e internas. All right, good. And one of the primary places where the enemy will tempt us is what? Y uno de los lugares primordiales donde el enemigo nos va a tentar, ¿cuál es? La mente, okay. En nuestra mente. And what is the main verse to help us overcome? ¿Cuál es el versículo principal que nos va a ayudar a vencer Our las mind. tentaciones en nuestra mente? Filipenses 4:8. Very good, Muy very bien. good. All right, good. You're doing very well. Van muy bien. You're doing very well. All right, let's see if I can get you a hard one. Voy a buscar una difícil. All right. All right. Let me see. You're doing so well. Lo están haciendo muy I bien. have to find a hard one. A ver si encuentro una que de veras sea difícil. We talked about faith removing discrimination. Hablamos de que la fe quita la discriminación. What is one area where we can show partiality to people? ¿Cuál es una de las áreas en las que podemos ser parciales con las personas? Familia, very good. La familia, What about another one? el dinero Dinero, right? Talentos, very y good. los dones y talentos. Gifts and talents, very good, very good, very good, very good. Who did we use as an example of someone who is partial to their family? ¿A quién usamos como ejemplo por ser parcial con su familia? Eli, very El good. sumo sacerdote Elí. And what was his problem? ¿Cuál era el problema que él tuvo? ¿Cuál Sí, fue hermano. su problema? Right.
Perdonaba la vida inmoral de sus hijos en el tabernáculo. And what happened to them because of that? ¿Y qué le sucedió a Elí y a sus hijos por esto? Yeah, they were removed. Very good. Fueron quitados, fueron Alright. quitados. We also talked about being merciful. También hablamos de ser misericordiosos. Being merciful, right? ¿Sí? All right. What's the difference between being merciful and showing partiality? ¿Cuál es la diferencia entre ser misericordiosos y ser parciales? First of all, if we're showing mercy, does that mean we're accepting their sin? Let's answer that one first. Ok, mejor la primera pregunta sería, si somos misericordiosos, ¿eso significa que debemos aceptar el pecado de otra persona? No, of course not. Good. No. Now, what is the difference between showing partiality and being merciful? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ser parcial y ser misericordioso? Hermano. Hablar la verdad pero con amor. Speaking the truth in love, that's good. That's part of it. Sí, es parte de eso. All right. Any other ideas? ¿Algún otro? ¿Otra idea? Sí. Debemos ser misericordiosos con los demás porque no sabemos qué les está pasando. Y además, cuando nosotros seamos juzgados, vamos a ser juzgados sin misericordia si no somos misericordiosos. Yeah, that's good. Very good. Muy Very bien. good. Okay. All right. I have to really dig deep because you guys are having good ones. Tengo que buscar más profundo porque ustedes están muy bien. All right. Who is an example that we used of someone who did not want to show mercy? ¿Cuál fue el ejemplo que usamos de alguien que no quiso ser misericordioso? Jonás. Very good. Jonás, muy bien. Now, what was his? Why did he not want to show mercy? ¿Por qué no quiso ser misericordioso? All right. Porque sabía que Dios iba a perdonar a los de Nínive. He knew that God would forgive the sinners. He knew that God would forgive, and so he didn't want to be obedient. Sabía que Dios iba a perdonar, por eso no quería obedecer. That says a lot about Jonah, and we'll have to, when we do the minor prophets, we'll talk about him a little bit more. Bueno, maybe. esto es suficiente de Jonás y cuando el año entrante que veamos los profetas menores vamos a estudiar más profundamente. All right. Is faith the same thing as believing? ¿Es lo mismo tener fe que creer? ¿Es igual? ¿Es igual? No. Okay. No. Good. I thought so. All right. Where does faith come from? ¿De dónde viene la fe? Where does faith come from? ¿De dónde viene la fe? Jesus, right. He is the author and the finisher of our faith. De Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. All right. And yes, very good. Hebrews 12, verse 2. Hebreos 12:2, muy What bien. is the first step in the process of faith? In the ¿Y cuál steps es of el faith? primer paso en este proceso de la fe? Oír. La palabra Oír el rema. palabra general o palabra el rema de Dios. Okay, very good. Now, yesterday I gave you a good way to remember the difference between rema and logos. What was Ayer it? les di una clave para poder recordar la diferencia entre logos y rema. ¿Recuerdan cuál fue? Ok. Logos, general. Logos es general. Rema es específico. Very good. Very good. All right, now what's the next step of faith? ¿Cuál es el siguiente paso de la fe? Creer. Creer.
Que Dios dice. Very good. Creer lo que Dios nos ha dicho. What will quench? No, that's not the right word. What will stop faith? What will stop us from believing? ¿Qué nos puede detener? ¿Cuál puede ser el obstáculo para la fe? Obstacle, that's a good word. Duda, right? La duda, muy when bien. when we doubt, Cuando dudamos. you know, what? And then that's doubt on that topic real quick. Doubt is something that the enemy uses a lot with us. Y la duda es algo que el enemigo usa con frecuencia con nosotros. He used it even in the Garden of Eden against Eve. La usó en el jardín del Edén con Eva. What is his question was, did God really say that? Porque le preguntó a Eva, ¿y Dios en realidad dijo eso? ¿Lo ha dicho Dios? When he was talking to Jesus in the Garden of Eden, Y cuando estaba hablando con Jesús en el huerto de Getsemaní, he was battling with Jesus. And he said, if you are the Son of God. perdón, en el desierto, durante la tentación, la pregunta de Satanás fue, si es que eres hijo de Dios. If you are the Son of God. Si eres hijo de Dios. Now, Satan knew that Jesus was the Son of God, Ahora Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios, but he was still trying to impart some doubt to him. y aún así estaba tratando de impartirle duda a Jesús. And oftentimes when God speaks a word to us, Y a menudo cuando Dios nos habla, Satan will come and try to get us to doubt what God says. Satanás va a venir y va a intentar hacernos dudar de lo que Dios nos ha dicho. And he'll say things like, did God really say that? Y nos va a hacer preguntas como, ¿y de veras Dios te dijo Right. eso? ¿Te lo So- dijo en serio? When you get a word from that's why it's so important to write down what the Lord speaks to you. Por eso es tan importante que escribamos lo que Dios nos dice, So there's never any doubt. You can write it down and say, yeah, this is where God spoke to me. para que no haya duda, porque entonces podemos regresar y leer y decir, ah, no, Okay. sí, esto fue lo que Dios me dijo. All right, what comes next after believing what God says? Ahora, ¿qué viene después de creer lo que Dios nos ha dicho? Confesamos con nuestros bocas. Very good, very good. Lo confesamos con nuestra boca. Muy bien. Confess. And why is it so important to confess? ¿Y por qué es tan importante confesarlo con la boca? To help us with belief, sure. Para What are ayudarnos a some other creer, reasons? ¿sí? ¿Otra razón? The words have power. Very good. Porque las palabras tienen poder. Muy Words have bien. power. When we confess with our mouths, Cuando confesamos con nuestra boca, we're acknowledging and what God said. We're creating that belief. estamos reconociendo lo que Dios Right. dijo y estamos ayudando para que creamos. What's next after believing? Y después de creer, Obey. obedecer. Obedecer. All right. Finally, Finalmente, what is the last step of faith? ¿cuál es el último paso de la fe? Y There we go. Esperar y orar. Esperar Muy y bien. orar. Very Orar, good. ajá. Very good. All right. Now, what is the warning for teachers? Perdón. ¿Cuál es la advertencia para los maestros? The warning for teachers. La advertencia para los maestros. Enseñar la palabra correctamente, porque si enseñamos mal y los otros hierran por lo que les enseñamos mal, la culpa es nuestra. Okay, that's very good. Muy bien. But specifically what he says is we have a harsher judgment, right? Pero específicamente lo que Santiago dice es que nuestro juicio va a ser
mayor. We get the greater condemnation. Nuestra condenación va a ser mayor. Everything our sister said is correct, Todo lo que la hermana dijo es correcto. but when we cause others to go off the path, Y cuando nosotros causamos que alguien se salga del camino, not only are they judged, but we are judged more harshly because we caused them to leave. la persona que se descarría va a ser juzgada, pero si nosotros les enseñamos mal, nuestro juicio va a ser mayor que el que se descarrió. All right? What about our tongue? Bueno, ¿y nuestra lengua? What about our tongue? Nuestra lengua. What do the words of our mouth reflect? ¿Qué reflejan las palabras que salen de nuestra boca? What is in your heart? Lo Very que good. hay en el corazón. Muy Very bien. good. Very good. Very good. Okay. Now we come to wisdom. Bueno, ahora llegamos a la sabiduría. What are the two sources of wisdom? ¿Cuáles son las dos fuentes de la sabiduría? La que Terrenal, viene de lo ok. alto y la terrenal. All right. What does earthly wisdom produce? ¿Qué produce la sabiduría terrenal? Contienda, Contention, ira, strife, anger. enojo, All right, very good. Now, confusión. earthly wisdom comes from La sabiduría terrenal, ¿de dónde viene? what was that? ¿De The devil? ¿De dónde viene la sabiduría terrenal? ¿De The abajo? devil, right? But also, what did we say about emociones? The alma, yeah, the soul as well, right? En las emociones, el alma. The wisdom of this world will try to get us to follow our emotions La rather than the sabiduría de spirit. este mundo va a empujarnos para seguir nuestras emociones. Remember? ¿Se acuerdan? Yeah? Okay, good. All right, and let me see. 1 second. Yes. All right. Now, what are some characteristics of heavenly wisdom? ¿Cuáles son algunas de las características de la sabiduría celestial, de lo alto? Well, first of all, how many are there? Espéreme. ¿Cuántos? ¿Cuántas 7, son all right. las características? 7. 7. All right, very good. What are they? ¿Cuáles son? Pura, Pura, pacífica, pacífica, amable, amable, llena de misericordia y de buenos frutos buenos frutas, okay. y Sin sin hipocresía Very good. I think that was all of them. Was that all of them? y sin incertidumbre, que en inglés era imparcial, ¿verdad? Imparcial, sí. Sí. Yeah, sí. Okay. Sí. Very good. All right. Muy bien. Moving on. Moving on. What? All right, now we're going into chapter 4. Bueno, ahora vamos a ver el And capítulo I know 4. we talked about this briefly yesterday. Ayer hablamos brevemente del capítulo 4, So I'm going to ask you, así que les voy a pedir we said the root reason, the main reason dijimos que la razón principal, la raíz for contention de la contienda is what? era Rebelión de Dios. Yeah. la rebelión en contra de Dios. En contra de Dios. Rebelión. En contra de Dios. All right. Now it leads to other battles, right? Y esta nos lleva a otras batallas. Right. We talk about selfish desires. Hablamos de los deseos egoístas. How about this? Does God answer every prayer? ¿Responde Dios todas nuestras oraciones? No. Why no. not? ¿Por qué? Porque si son egoístas, no las va a responder. Oh, if they're selfish. Okay, good. That's good.
That's good. Now, what are the 3 areas that we have to overcome? ¿Cuáles son las 3 áreas que debemos 3. vencer? El mundo, El mundo, carne, la carne el diablo. Very y el good. diablo. All right. Very good. Very good. Muy bien. All right. What does it mean to submit to God? ¿Qué significa someternos a Dios? Estar dispuestos a que el Señor nos examine, nos escudriñe. Examine. Very good. We submit for inspection. Nos sometemos para que seamos inspeccionados. And then we resist the devil, right? And Y he will luego flee from us. resistimos al Very diablo. good. Very good. Muy bien. Very good. It will cause us to. All right. What does it mean to be humble? ¿Qué significa ser humilde? I gave you a phrase yesterday. Ayer les di una frase. Krista? All right. Look Tomar for el lugar más bajo. tocar el Te- lugar más bajo. Tomar, to take. To take. Tomar el lugar más bajo. Tomar el lugar más bajo. All right. Good. Sí, ¿verdad? Está bien así en Very español. good. Very good. Okay. Now we take the low place. If we take the low place, Y si tomamos el lugar más bajo, it will be very hard to get offended. difícilmente nos vamos a ofender. If you take the low place Si tomamos el lugar bajo and you allow yourself to be humbled, y dejamos que seamos humillados, it is very hard to become offended. in es that muy situation. difícil que nos ofendamos en cualquier situación. Also, También be warned. tenemos que ser advertidos, If you say, Lord, porque si le decimos, Señor, make me humble, hazme humilde, or help me to be humble, ayúdame a ser humilde, be prepared prepárate, prepárate to be put in situations where you will be uncomfortable and you will have to take the low place. porque vas a ser puesto en situaciones donde vas a estar incómodo y donde vas a tener que tomar el último lugar. To take the low place. Vas a tener que tomar el último lugar. But it's a great place to be in. Pero saben, es un buen lugar para estar. It's a great place to be in. Es un buen lugar donde podemos Jesus said estar. the greatest in heaven Jesús dijo que el mayor en el cielo is the one who is your servant, is the servant of all. es el que ha sido siervo de todos. And what did Jesus do with his disciples ¿Y qué fue lo que Jesús hizo con sus discípulos? to demonstrate that he was taking the low place? Para demostrarles que Él estaba tomando el lugar más bajo. Think about it for a minute. Yes, very good. He Les washed their lavó feet. los pies. That was the lowest job in the whole house. Ese era el trabajo más bajo de todos en una casa. That is what they gave to the lowest servant. Ese trabajo se le daba al siervo que tenía la posición más baja. Because they didn't have nice shoes like we have. Porque no tenían bonitos zapatos como los que usamos ahora, cerraditos. They had sandals, Tenían sandalias and they were walking around in dirt y caminaban en el polvo and sweat all day, y sudaban todo el día and they didn't bathe every day like we do here, y no se bañaban todos los días como muchos hacemos ahora, or like we should do here, right? como deberíamos hacer ahora. And so it was often a very dirty job. Y a menudo entonces era un trabajo sucio, It's not very nice. no era un trabajo agradable. And Jesus took that low place Y Jesús tomó ese lugar bajo and washed their feet, y les lavó los pies, demonstrating his humility. demostrando su humildad. Okay. All right. So now Así que ahora I think you've passed your exam. creo que pasaron el examen. So give yourselves a hand. Así que apláudanse porque pasaron el examen. Pastor Rodolfo, they passed the oral exam, Pastor Adolfo, ya pasaron el examen oral, but that doesn't mean
they can't do all of the other parts of their assignments. Pero eso no all right? significa que no tengan que hacer el resto de las tareas. So don't forget to do all of your other assignments. Así que no se olviden hacer el resto de las tareas. And turn them in on time, of course. Y entregarlas a tiempo, por supuesto. Okay, now we are going to move into our next topic, Vamos ahora a comenzar el siguiente tema. this final subpoint El último subtítulo under part 2. de la segunda parte. All right? But first, let's review that. I forgot to ask you. How many parts are there that we're doing in our notes? Y se me olvidó preguntarles, ¿en cuántas partes dividimos el estudio de Santiago? ¿Tres? ¿Tres partes? En tres. El número 1 es... La número 1 fue No. La prueba de la fe. Very la good. prueba de la fe. El número 2, Y la segunda parte, características. las Okay. características de la fe. All right, Muy very bien. good. And we talked about 5 of them already. Ya hablamos de 5. Faith obeys the word. La fe obedece la palabra. Faith removes discrimination. La fe quita la discriminación. Faith proves itself by good works. La fe se comprueba con buenas obras. Faith controls the tongue. La fe controla la lengua. Faith produces wisdom. La fe produce sabiduría. Faith produces humility. La fe produce humildad. And now we are going to talk about faith producing dependence upon God. Y ahora vamos a hablar de que la fe produce una dependencia de And Dios. then we will go into part 3. Y luego vamos a pasar a la parte 3. Okay? Let's look at James chapter 4, Veamos ahora Santiago 4, verses 13, de los versículos and 13 we'll read 13, 14, 15, al 15, all the way to 17. I think. al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. All right. I want to do this a little differently today. Hoy vamos a hacer esto un poquito diferente. I want to take these 4 verses Quiero tomar estos 4 versículos and I want to work together as a class y quiero que trabajemos juntos como clase and determine what he's trying to say here. y que determinemos qué es lo So- que Él está tratando de decirnos aquí. Take a minute, Así que tomen un minuto, take 2 minutes, 2 minutos, and reread y vuelvan these a leer to yourself. estos, All right. cada uno para I sí want you to mismo. look for what you think the main theme is. Quiero que busquen cuál es el tema principal. What do you think he's trying to say? ¿Qué creen ustedes que está tratando de decir Santiago? If you were to look for some points, if you were to teach these verses, what would some of those points be? Y si ustedes fuesen a enseñar estos versículos, ¿cuáles serían los puntos All right. principales? And any other things you might draw out of that? What are some interesting things? All Y right? cualquier otra cosa que puedan sacar de aquí. All of you together. Así que todos If you want juntos, to maybe take one person, or maybe if you're with your spouse or your friend, you want to work together, that's fine. si quieren trabajar con el que All right. tienen a la par, con su cónyuge o los compañeros que tienen a la Take- par, pueden hacerlo. We'll take 3 minutes Vamos a tomar 3 minutos and give you a chance to reread them y les vamos a dar la oportunidad de volver a leer estos versículos and write down what you think the main points are. y All right? que escriban And- cuáles son los puntos principales, And keep in mind what the overall theme might be. manteniendo en All right. mente cuál es el tema principal. There is no right answer or wrong answer. Aquí no hay una All right? respuesta correcta o incorrecta. This is an exercise I want to go through together, okay? Este es un ejercicio que quiero que hagamos juntos. All ¿Sí? right. So take your time, 3 minutes. 3 minutos. All right. I should have brought my pen. I should have brought my pen, but that's okay. Bueno. No, I'm good.
Oh, sure. Okay, it's been a couple of minutes. Bueno, ya pasaron un par de minutos. Let's all focus back here. I'm going to give you one more thing to do, but I want you to focus just for a second. Quiero que se enfoquen un poquito en mí. Les voy a dar una asignación más para que hagan. Based on what you wrote, ahora, basándose en lo que han escrito, see if you can find one supporting scripture. Busquen si pueden encontrar una referencia, una escritura que respalde outside of the book of James. Que respalde lo que escribieron, que no está en el libro de Santiago. It can be from the New Testament, the Old Testament, it doesn't matter. Find Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, no importa. One supporting scripture. Una referencia that supports your main thought from these verses. Que respalde el tema principal que le han puesto a estos versículos. If you have your laptop or your Google, feel free to use it, okay? Si tienen su computadora, si tienen Google, úsenlo, no hay pena. If you don't, that's also fine. It's not y si no lo tienen, pues está bien también, no importa. 2 more minutes and we'll come back. 2 minutos y regresamos. And keep in mind, it doesn't have to be very complex. Y tengan en mente, esto no debe ser algo muy complicado, muy complejo. Sometimes the best answer is the easiest, all right? A veces la mejor respuesta es la más fácil. Okay, so you don't have to be too complex with it. No tienen que ser muy complejos. All right. Wish we had a writing board or something. Do we? Okay. That's all right. All right. Raise your hand if you need more time. Levanten la mano si necesitan más tiempo. Okay. You all have 1 minuto más. All right. For those of you who are watching on YouTube, los que están viendo en internet, en YouTube, feel free to complete this exercise as well. Siéntanse en libertad de hacer este ejercicio también. If you are rewatching it,
Y si lo estás viendo ya después de que dimos la clase, feel free to pause it and take as much time as you need to do this exercise. pon el video en pausa y tómate todo el tiempo que necesites para hacer el ejercicio. All right. Okay, Bueno, is everybody done? ¿ya terminaron? All right. Bueno, So, rather than call all of your answers all out at the same time, okay? en vez de dar todas las respuestas al mismo tiempo, I'm going to call on you. yo les voy a preguntar a Alright. cada uno. You don't have to stand up. No se tienen que parar. The only thing I ask is that you speak loud enough for everyone to hear. Lo único que les pido es que hablen Alright. recio para que todos puedan oírlos. Okay, are we all done? ¿Ya terminamos? Okay, so the first question. La primera pregunta. What, and I'm going to ask this question of a few people, all right? So, what do you think the main theme of these verses is? Y le voy a hacer esta pregunta a And I'm varios. gonna ¿Cuál crees tú que es el tema principal de estos versículos? I'm going to ask the first person that makes eye contact with me. La primera persona que haga contacto visual conmigo. Oh, you got it. What was the main theme that you came up with? ¿Cuál fue el tema principal? La soberbia del hombre. This what? Pride of man? All right. La soberbia del hombre. Did anyone else come up with pride of man? ¿Alguien más tuvo You did? puso este subtítulo, este título? Well, hold on. We're not going to the cross references just yet. We're looking Todavía at no vamos a ver las referencias cruzadas, solo quiero el tema principal. So did anyone else come up with pride as the ¿Alguien theme? más puso como tema principal orgullo? You did? Pride? No. Okay. Ok. All right. So what's that? Boasting. Okay. Jactancia. That'll work. That works Sí, as pride. okay. Did you come up with that? Sovereignty of God. That's a good one. All La right. soberanía de Dios. Hermano, what was your theme? Yeah. Hermano Manuel. La fe produce dependencia de Dios. Ok, sin Dios Alright. no podemos hacer nada. Dependemos de Dios. We have to depend on God. All Ajá, right. Very good. dependencia de Dios. All right. What about you, sir? Submit to the will of God. Someterse a la voluntad de All right. Dios. Anybody else get submitting to the will of God? ¿Alguien más puso You had someterse a la submitting? Very voluntad de good. Dios? ¿Usted? You had Sí. submitting as well? Sí. You had submitting? Anybody else have submitting? ¿Alguien más que tenga Very good. someterse? Ok. Very good. Okay, hermana. Planning and consulting God. That's very good. Planning Planning? without consulting God. Right. Planning Planificar with- sin without consultar consulting a God. Dios. All right? Planificar sin consultar a Dios. Anybody else talk about the concept of planning? ¿Alguien más agarró este como el tema principal, el concepto de planificar? I did. That's what I wrote. as 1, well. 2, 3. Yo ese fue el que puse. I wrote 3. making plans or 4. planning for the future. That's what I wrote. Planificando. Ok, planes para el Is that what you futuro. wrote too? ¿Eso fue lo You que tú did? escribiste? Okay. All right, Krista y your amiga, what did you write? You wrote, what was that? Boasting about the future. Right. Jactarse Okay. del mañana, del futuro. All right. What about hermana y hermano? Sí. Hermano Sí. Juan José. Sovereignty. La Very good. soberanía. All right. Anybody else have sovereignty? ¿Alguien más tiene soberanía? Okay. Hermano. La soberanía. Sí. God is the owner of Dios time. That's es awesome. el dueño de los tiempos. That's a great sermon title right there. Ese You es really get un people's attention. buenísimo título para un Hermana. sermón. ¿Quién? Sí.
El tema principal. ¿Cuál sería el tema principal? Darle la preeminencia al Señor en todo lo que hacemos. Preeminence, right? In everything we do. Okay, great. That's a good one too. Ese es muy bueno también. All right. Anyone else have a main theme that they want to share? ¿Alguien más tiene un tema principal que quiera compartir? Sí, hermano Roberto. La autonomía de Dios. Of God. Okay, that's a very good one. Sí, All right. es muy bueno. Very good. All right. Bueno. Now, what about, see, I wrote planning ahead or making plans. That's what Mi tema principal fue planificar for the para el futuro. for the main theme, all right? Ese fue mi tema principal. All right. What about some of the main points? And you don't have to give me all of them. Give me one of your main points, okay? Ahora, no me tienen que dar todos sus puntos secundarios, solo uno. Uno de sus puntos principales después del tema central. Debemos depender completamente del Señor, muy bien. Complete dependency on God, very good. Who haven't I called? Okay, you, hermano. El llamamiento no depende de nosotros. Depend on us. Okay, I'd be interested to hear where you go with that. What's that one? No dejar a Dios fuera de nuestros planes. Do not leave God out of our plans. That's a great one. Very Ese good. es muy bueno, muy bueno. All right. What about time? ¿Y el tiempo? What does it tell us about time? Did anyone have any ¿Qué nos topics to do dice esta porción del tiempo? Time. ¿Alguien puso algo respecto al tiempo? Sí, hermana. ¿Sí, hermana? ¿La hermana? El afán y la vanidad del hombre. Okay. Okay. All right, hermano, de atrás. Nuestra vida es como la neblina que está por poco tiempo. Very little while. Okay, very good. Sí, muy Anyone bien. else? Otro? Dios es el dueño de los tiempos. Todo hombre de Dios debe acomodarse o sujetarse a la voluntad de Dios, controlador de todos los tiempos. Okay, that was a long one. God is the owner of the time. Right? Servant of God must submit To him. Okay. Dios es el que controla el That's a very- tiempo that's a y very el good siervo one. de Dios debe sujetarse Oh, okay. a la soberanía de Dios en cuanto al tiempo. Let's see if we can get somebody else. A ver, alguien más. ¿Quién no ha Right hablado? here. Hermana y hermano. Sí. Two. Would you like to share one of your points? ¿Quisiera compartir uno de sus puntos? No, Trust in Confiar en Okay. Dios. Okay, ¿y hermano? Amistad con Dios. La amistad con Dios es la garantía de hacer bien las cosas. friendship with God guarantees us to do things well. To do things well. All right, good. Muy Hermana. bien. Hacer lo justo y bueno a los ojos del All Señor. right. Here's what I wrote. Esto fue lo que yo escribí. I wrote that our future or tomorrow is not guaranteed. Yo escribí que el futuro o el mañana no está garantizado. Tomorrow is not guaranteed. El mañana no está garantizado. And so I took that topic of making plans or planning for the future, Así que yo tomé ese tema de planificar el futuro, knowing that tomorrow is not guaranteed. sabiendo de que no tenemos garantizado el mañana. No, keep in mind, there's no right or wrong answer here. Ahora okay? mantengan en mente que And aquí no hay actually, respuestas correctas o incorrectas. the reason we're doing this Y exercise la razón por la que estamos haciendo este ejercicio is to show you es para mostrarles all of these different people. We got, what, 30 people or more here? aquí que todos los que estamos aquí, creo que somos más de 30, You all debemos read ser the como same 4 50. verses? Todos vieron estos versículos And you're all getting slightly different things. y todos están teniendo cosas un poquito Alright. distintas. Okay, now we'll go to the parallel passage or the supporting verse. all Ahora right? vamos a hablar de la referencia So- que respalda el tema. In order to do this, Y
Y para hacerlo, when I call on you, cuando yo te señale, remind the class recuérdale a la clase, what your main theme was, recuérdale a la clase cuál es tu tema principal and then what your supporting text is. y luego tienes que dar el texto que la All right. respalda el tema And principal. hermana, you had the Proverbs 3. And hermana, ahí. You? Hermana, ¿usted tenía el Proverbios 3? So, what was your main theme? ¿Cuál era su tema principal? Living in Jesus, okay? La vida en Jesús y la soberbia del hombre. ¿Y cuál es el Proverbios 15:4? Do you want me to read the reference? No, well, yeah, maybe just give us a summary of it. Okay, well, yeah, we'll read it. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Okay, very good. Muy bien. All right. Anyone else want to share what their supporting text? Sure. ¿Alguien más? Tema principal, la jactancia. Is what does that mean? Primera de Corintios 5:6. Okay. The Muy bien. dangers of boasting, right? Primera de Corintios All right. 5:6. Oh, yeah, very good. That's a good Muy verse. bien. That's a good one. No es buena vuestra jactancia. Anyone? No sabéis que Anyone un poco de else? What about you levadura guys? leuda toda la masa. We've got what about you? Hermano, Marlon. You can both go. You go first and then you go second. All right? You first. El tema es la preeminencia del Señor Jesucristo. Okay? Y la cita es Proverbios 19:21, All right. que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Very good. Very Muy good. bien. Good. Planificar conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ah, very good. Muy bien. You took the thought of the future not being guaranteed and you found a supporting verse in the Old Testament to add to that. So very Tú good. tomaste el futuro que no está Alright. garantizado y tomaste este versículo del Antiguo Testamento que lo respalda. Señor, el doctor. La soberanía de Dios, tema principal. Y- Isaías 40:6 y 7. Ah, ¿Ok? all La right. hierba se And seca y what la was your flor se marchita. What was your theme? ¿Y el tema principal? La soberanía de Dios. Ah, okay. Yeah, that works. Muy bien, That works. Very good. muy All bien. right. Here's what I wrote. Esto fue lo que yo puse. My topic was making plans or planning ahead. Mi tema fue And- planificar con tiempo, Knowing that one of my main points is that the future is not guaranteed. y uno de mis puntos es que el futuro no está garantizado. And I used a parable from the Gospel of Luke. Y yo usé una parábola del Evangelio de Lucas, I went to Luke chapter 12 Lucas 12, and read, and you could read from 16 to 21. del 16 al 21. Luke 12, 16 to 21. Should I read it? Yeah, sure, why not? Lucas 12 del 16 al 21. Y también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. So what I did is again, one of my main points was our future is not guaranteed. Uno de mis puntos principales es que nuestro futuro no está garantizado. Our time on this earth is short. Nuestro tiempo en esta tierra es corto. None of us are guaranteed tomorrow, right? Ninguno tenemos garantizado el So I mañana, thought of ¿verdad? this parable Entonces pensé en esta parábola where this man En la- has abundant riches en la que este hombre tiene abundantes riquezas and he begins to plan for the future. y comienza a planificar para el futuro. He says, I'm going to tear all this down. Voy a derribar todo esto I'm going to build even bigger house y voy a hacer un granero mayor so I can fill it all up para rellenarlo hasta arriba. and then I can just live the rest of my days live the easy life for the rest of my Y days. luego el resto que me queda de vida voy a tener una vida fácil So I can just relax. y me voy a poder relajar. And God says no. Y Dios le dice: He calls him a fool. no, necio, le dice. Today is when your soul is required. Hoy han pedido tu All alma. right? So there are many different ways Así que hay muchas maneras to apply, para all aplicar right, different verses to these verses, or different concepts or thoughts to these verses. diferentes conceptos Now- a estos versículos de Santiago. Keeping in mind, Ahora, manteniendo en mente, when you do this kind of an exercise, hay que mantener en mente que cuando hacemos este tipo de ejercicio, you have to remember, first of all, we're here in a Bible school class. All right? debemos tener en mente en primer lugar que estamos en una clase de un So, instituto bíblico We're training you. We're y los helping, estamos right? entrenando. So I'm doing this for the whole book of James. Ahora, yo estoy haciendo esto con todo el libro de So you Santiago. have to keep a common theme throughout the book, and that, of course, is faith and works and so forth. Y hay que mantener So- un tema principal en todo el libro, y el tema que hemos visto es la fe y If las I obras, were- por ejemplo. If I were to preach this just for a sermon on Sunday morning, Ahora, si yo fuese a predicar esto en un sermón un domingo en la mañana, I might have a different approach than doing it as part of a Bible school class. probablemente Alright. yo lo haría en una forma diferente a como lo he hecho aquí para un right? instituto And bíblico. all of the themes you guys, all of you picked were very good. There were Porque nothing- todos los temas que ustedes escogieron son muy buenos. Some of them were very interesting. I'd like to hear you preach on them sometime. Y algunos me parecieron tan interesantes que me gustaría escucharlos a ustedes But predicar acerca de ellos. The exercise, the purpose of it is to look at a segment of Scripture Y el ejercicio es poder buscar la escritura and say, what is the theme? y What is buscar the cuál purpose es of el this? tema, cuál es el tema. What are the main points he's trying to get across to? ¿Cuáles son los puntos principales que el autor está tratando de enfatizar, de comunicarnos? So here he's talking about, in going back to the text from James, the whole book. Y regresando al tema de Santiago, de He's toda la building, carta, he's building on what faith produces in us. él está hablando de lo que la fe produce en nosotros. Faith produces works. Faith controls our tongue. La fe produce obras, la fe controla nuestra lengua, Faith removes discrimination. la fe quita la Well, discriminación. now he is very cleverly using an example of planning for the future. Y ahora él, con de una forma muy astuta, él está hablando de cómo planificamos para el futuro. He's showing you the opposite of what you should be doing. Nos está mostrando lo opuesto de lo que deberíamos If you hacer. read him one more time, he says, "Look at you, who say today or tomorrow will we go to such a city and continue there a year and buy and sell and get gain." Porque si volvemos a revisar el versículo 13, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí You un don't- año y you traficaremos don't- y ganaremos. You don't know what's going to happen tomorrow. Tú no sabes qué va a pasar mañana. You don't know when your life is going to flicker away. Tú no sabes cuándo tu vida va a terminar. He says what you should do Lo que deberías hacer is say, if the Lord wills it, es, si el Señor lo permite, we shall live entonces and do this or that. vamos a hacer esto o Alright. aquello.
So, what does this tell us? Going back to this little section of Scripture. Ahora, ¿qué nos dice esta pequeña sección de la Escritura? The kind of questions you'll get are probably some of the questions you're hearing right now. El tipo de preguntas que vamos a recibir probablemente son las mismas que estamos teniendo ahora. Some of the questions you may even already have. Algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. And if you were to teach this, you might have to answer some of those questions. Y si tú vas a enseñar esto, debes poder responder esas preguntas que tú tienes. For example, does this mean that we should never make plans? Por ejemplo, ¿significa esto que nunca deberíamos hacer planes? That we should never plan? ¿Que nunca deberíamos planificar? Does this mean you shouldn't save for college? ¿Significa que nunca deberíamos ahorrar para Does this estudiar en la mean universidad? You shouldn't save for retirement? ¿Que no deberíamos ahorrar para cuando nos jubilemos? Does this mean you shouldn't save to buy a car? ¿O que no deberíamos ahorrar para comprarnos un carro? All right? Does this mean you shouldn't plan for buying a house? ¿Significa que no deberíamos planificar y prepararnos para comprar una casa? Does this mean you shouldn't plan on, getting married and having children ¿O because you no don't know? hacer planes para casarnos y tener hijos porque no sabemos qué va a pasar mañana? Is that what he's trying to say? ¿Es eso lo que está tratando de decir Santiago? No, I don't think so. No creo. I don't think he's going line by line and being literal here. Yo no creo que él vaya línea por línea siendo literal aquí. And this is where we get back to the topic. Faith produces dependence on God. Y entonces vamos a regresar al tema de que la fe produce dependencia de Dios. When we do plan, Cuando we have planificamos, to submit those plans to God. debemos someter nuestros planes a Dios. God, is this your will for me to do this? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Is this your will? ¿Es tu voluntad? Should I make these plans? ¿Debería hacer yo estos Right? planes? Should I save for college? Do you want me to go to college? Do you want me to do ¿Debería something ahorrar else? para ir a la universidad? ¿Quieres tú que yo vaya a la universidad? It's very wise to submit our plans to the Lord. Es sabio someter nuestros planes al Señor. Right? Do you understand? ¿Entendemos? And this is all again faith producing that dependence on God. Y nuevamente Depending- venimos al tema. La fe To the- produce dependencia de Dios. Now this man who had these great riches, Ahora este hombre que tenía tantas riquezas, was he and this parable in the Gospel of Luke, el de la parábola del Evangelio de Lucas, was he dependent on God at all? ¿estaba él dependiendo de Dios? No. He No. was dependent on his riches. Él estaba dependiendo de sus riquezas. He said, I've got all these riches. Él dijo, yo tengo todas estas riquezas. If I build a bigger house and fill it up even more, Si yo construyo un granero más grande I can y lo live- lleno hasta arriba, I can live the easy life puedo tener una vida fácil and just relax. y relajarme. Right? He was relying on those riches. Él estaba confiando en sus There was riquezas. no dependence on God whatsoever. No estaba dependiendo And de this- Dios para nada. Moves into chapter 5, Y esto nos lleva al capítulo 5, verses 1 through 3. de los versículos 1 al 3. See, he's continuing this thought into the next chapter. Él continúa con este pensamiento en el siguiente capítulo. As you all probably know, Como ustedes probablemente ya saben, in the original text, they did not have chapter and verse divisions. It was just all one big el letter. texto original no tenía divisiones de capítulos y versículos, era un texto de corrido. So here excuse me. No, I'm it's okay, sorry. it's okay. So here he is continuing the thought into chapter 5. Así que aquí él está continuando con el mismo mensaje, el mismo tema en el capítulo 5. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and you shall eat your flesh as it were fire. You have heaped treasures together for the last days. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. All right, so reading these verses, Así que al leer estos versículos, is he telling us
Nos está diciendo Santiago that it's evil to be rich. que está mal ser ricos, que es malo ser ricos. Is it evil to be rich? ¿Es malo ser rico? No, right? That's No, not no what lo he's es. saying. No es lo que está diciendo. What is he trying to say here? ¿Qué está tratando de decirnos? What is he trying to say? ¿Qué está tratando de decirnos? Yeah, to Que el trust in your amor a la riches. riqueza o confiar en la riqueza es lo malo. He's continuing the theme. Él está continuando con el tema. Making all these plans outside the will of God is evil. Hacer todos estos planes fuera de la voluntad de Dios es lo malo. You should rather submit all of your plans to the will of the Lord. Lo que deberíamos hacer es someter todos nuestros planes a la voluntad de Dios. Likewise, depending on money Igual es depender del dinero. is similarly evil. Like, También eso es malo. it's much more important to have a relationship and dependency upon God Es más importante tener una relación y una dependencia de Dios than to have great riches. que tener grandes riquezas. And, many people quote 1 Timothy where he says that the love of money is the root of all evil. Y muchos citan Primera de Timoteo, donde dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Only they misquote it and they say money is the root of all evil. Lo único que hay gente que lo cita mal y dicen que el dinero es la raíz de todos los males. And that's not true. Y eso no es cierto. That it's not money that corrupts us. No es el dinero lo que nos corrompe. It's dependency on money. Es depender del dinero. It's loving money. Es amar el dinero. It's pursuing money. Es buscar el dinero. It's that Ir en pos de él. It's that rich man from Luke chapter 12 who's filling his house and amassing riches to himself. Es como el hombre rico de la parábola de Lucas que está buscando amasar una gran riqueza That is evil. y depender de ella. Eso es lo malo. You can't serve God No puedes servir a Dios and money. y al dinero. You want one or the other. ¿Sirves a uno Okay. o sirves al All otro? right. So faith Así que la fe will produce a dependency va a upon God. producir una dependencia de Dios. Our riches Nuestra riqueza do not go with us. no nos las llevamos. Many of the ancient cultures, Muchas de las culturas antiguas, like the Egyptians, the Vikings, como los egipcios, como los vikingos, they would bury their kings ellos enterraban a sus reyes with their servants and all of their money and their treasures, con sus siervos, con todo su dinero, con todos sus tesoros, so that when they crossed over to the other side, para que cuando cruzaran al otro lado, their thought was they would have all this money and all of their servants with them. ellos pensaban que iban a llevarse con ellos todo el dinero y sus siervos y todo. Are you familiar with that? Do you remember that? ¿Se recuerdan eso que I'm not que sure. ya lo estudiaron? I don't remember if the Mayans did that or not, but No sé si los mayas lo hacían así I think they también. may have. I don't know. But anyway, the Puede thought ser, pero was no sé. they were going to take all of their money with them Ahora, el pensamiento aquí es que ellos, cuando al morirse, se iban a llevar todo su dinero and live in prosperity for all of y eternity, que iban a vivir en prosperidad durante toda la eternidad, surrounded by all of their servants rodeados de sus siervos, to serve them for all of eternity. y que estos siervos los iban a servir durante toda la eternidad. Now, what did we find Ahora, ¿qué encontramos when we started to dig up the pyramids? ¿Qué encontraron cuando empezaron a excavar las pirámides And explore y a explorar the history in those pyramids? What did we find? la historia de esas pirámides? ¿Qué encontraron? We found all their riches, didn't we? Encontramos todas las riquezas, Found all their gold, all their treasures. el oro, los tesoros, It proves one thing. y esto nos prueba una cosa, You can't take money with you. que no nos podemos llevar el dinero, You can't take money with you. no nos podemos llevar el dinero. So use it for the tool that it's intended to be here on this earth. Así que usémoslo como la herramienta que debemos usarla mientras estamos aquí en la tierra, And that is to fulfill the will of God and that's it. que es cumplir con la voluntad de Dios. Because the only thing you can take into eternity Porque lo único que nos podemos llevar a la eternidad is your character es nuestro carácter that's been worked out in you,
lo que el Señor ha obrado en nosotros and your works. y nuestras obras. And your works. All right? Nuestras obras. Your character and your works. Carácter y obras. All right. All right. So I hope this exercise was helpful. Espero que este ejercicio haya sido Did útil. you find it helpful ¿Sí? ¿Sintieron que fue útil? to go over and look at a verse and see what the themes are? Ver los versículos y buscar el tema. I like to do things like this on occasion. A veces me gusta hacer cosas así. It'll help you stay active, right? Los va a ayudar a right. permanecer activos. All right. So, everybody stand up. Bueno, pongámonos de pie. Shake your hands out. Shake your feet out. Vamos a estirarnos, vamos a sacudir manos, sacudir Stretch. pies. All right. Do some calisthenics if you want, right? Okay. All right. That's good. Now we can sit. Bueno, ahora nos podemos sentar. All right, that was your break. We can just go right till 9:50, right? Bueno, ya ese fue su receso, así que vamos a seguir hasta las 10 menos 5. No. They will revolt, I think. Va a haber una revuelta si hago eso. All right. We are finally on to part 3. Bueno, ya llegamos a la parte 3, a la tercera three. parte. Tercera parte. All right. The part 3 is called The Triumph of Faith. La parte 3 se titula El triunfo de la fe. And there are 3 subpoints, okay? Y hay 3 subtítulos. All right. So we're getting close to the end of the book. Ya nos estamos acercando al final del libro. Part 3 has 3 subpoints. La parte 3 tiene 3 subtítulos. The first one, El primero, faith endures, la fe, waiting for Christ's return. la fe soporta mientras espera el retorno de Cristo. All right? We're going to read James chapter 5 and verse 7. Vamos a leer Santiago 5, 7. La fe soporta hasta la venida de Cristo. Does that make sense? Mientras espera la venida de Cristo, perdón. La fe soporta o permanece mientras espera la venida de Cristo. Okay. Todo bien. 5:7, please. Vamos a leer Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. The Lord wants us to be patient. El Señor quiere que seamos pacientes. We are all anxiously awaiting the return of the Lord Jesus. Y todos estamos esperando con ansias el regreso del Señor Jesucristo. Amen. Amén. We're anxiously awaiting. Todos estamos esperando con Say, ansias. Lord, come now, come now. Señor, ven ahora, ven ya. But the exhortation here is for patience. Pero la exhortación que vemos aquí And then- es de paciencia. He adds in an very interesting point. Y él hace aquí un punto interesante. The husbandman waits for the precious fruit of the earth El labrador espera el precioso fruto de la and tierra, has long patience for it aguardando con paciencia until it receives the early and latter rain. hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. We are anxiously waiting the return of the Lord, Estamos ansiosamente esperando el regreso del Señor, but what James is saying is he is waiting for the earth to be ready. for pero his Santiago nos dice que Él, el Señor, está esperando que la tierra esté lista. He's waiting for us. Él está esperándonos a nosotros. He's waiting for the earth to come to full maturity, Él está esperando que la tierra alcance la plena madurez, to have full maturity, que tenga una madurez completa, so that when he comes, he will have all the fruit that is possible together. para que cuando Él venga, Él obtenga la mayor cantidad de fruto posible. He's waiting for us Él nos está esperando a nosotros to be ready. para que estemos listos. So many people, if you might ask yourself, Lord, why are you waiting? Why are you delaying? Why are you taking so long? Así que si tú le estás preguntando al Señor, Señor, ¿por qué te estás tardando tanto?
Well, the answer is La- He's waiting for us to be ready. La respuesta es que Él está esperando que nosotros estemos listos. He's waiting for us to be ready. Él está esperando que nosotros estemos And listos. the exhortation is to have patience. Y la exhortación entonces es que tenemos que tener To paciencia. have patience in waiting for his return. Tenemos que tener paciencia mientras esperamos su venida. He has everything under control. Porque Él tiene todo bajo control. He has a day appointed Él tiene establecido un día for his return. para su venida. And it will be when the earth is full maturity, Y esto va a suceder cuando la tierra haya alcanzado su And so- plena madurez. all of the fruit that is possible to be gathered will be gathered. Y que se pueda cosechar la mayor cantidad de fruto posible. Now let's look at also verse 8. Leamos el versículo 8. Tened, Sorry, go ahead. tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oh, sorry. We're continuing the thought of patience. Let's read also 9 through 12. Leamos también del 9 al 12. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. So while we are waiting, Así que mientras esperamos patiently, pacientemente, he says we are not to grudge or grumble or contend with each other. Él dice que no debemos estar quejándonos y murmurando y peleándonos unos con otros, It's bad enough that the world is against us, porque ya es suficientemente malo que el mundo esté en nuestra contra, right? The world is against us, we know porque el that. mundo está en contra nuestro, eso ya lo sabemos. But when brother and brother in the church are also against each other, Pero cuando un hermano y otro hermano de la iglesia están uno contra el otro, it makes things worse. esto empeora las cosas. He's saying don't grumble with each other. Él dice, no estén peleándose unos con otros. When others oppress us, Cuando otros nos oprimen, we are likely to turn our frustrations on those who are closest to us. nuestra tendencia es descargar nuestras frustraciones en los que tenemos más cerca. In the natural, we do this En lo natural lo hacemos if we are not careful anyway. si no tenemos cuidado. I work a very stressful job Mi in tra- the secular, En lo secular mi trabajo produce mucho estrés, and as I'm sure many of you do. como sé que quizás muchos de ustedes están expuestos. And there are times when I have a very hard day Y a veces yo he tenido un día muy duro and I have frustration that's kind of built up, y se me ha acumulado la frustración, and if I'm not careful, y si no tengo cuidado, I can come home yo puedo venir a mi casa and take those frustrations out on my wife, y descargar mis frustraciones en mi esposa, either through a bad attitude con or una maybe mala actitud, a harsh word, con una palabra dura. right? Maybe it's just me. Maybe I'm the only one who does that. I don't know. Tal vez soy el único que hace ese tipo de cosas, no sé. I have to be very careful. Pero yo tengo que tener mucho cuidado. And a lot of times the ride home is saying, Lord, let's release all this frustration. Y muchas So- veces, mientras voy camino a casa, aprovecho a decirle, Señor, y pongo a sus pies todas mis frustraciones y le pido a Él que las tome, so that it doesn't affect my home when I come home. para que no No. afecte mi casa cuando yo llego a mi casa. Likewise, De la misma manera, even in the church, en la iglesia, you know, when the world is coming against us as Christians, as believers, cuando el mundo nos or- está atacando a nosotros como cristianos, or maybe a church is facing a certain amount of persecution or trouble, o tal vez la iglesia está enfrentándose a persecución o a problemas and we're being oppressed, y estamos siendo oprimidos, we can take out those frustrations on our brothers
and sisters in the church Podemos sometimes. descargar esas frustraciones con los hermanos And- y las hermanas de la iglesia. You understand what I'm trying to say? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Maybe that doesn't happen here. I don't know. Bueno, tal vez eso no pasa aquí, no sé. Maybe it just happens where I'm from. Tal vez eso solo pasa de donde yo vengo. But the exhortation here is to not war with each other. Pero la exhortación aquí You're- es que no nos peleemos all- entre nosotros. Going through similar circumstances. Todos estamos pasando por circunstancias parecidas. And we have many things in common, many things that we can unite behind. Y tenemos muchas cosas en común, muchas cosas por las cuales podemos And we estar should- unidos para respaldarnos. We should be encouraging each other Nos deberíamos estar animando unos a and otros strengthening each y other fortaleciéndonos and not cutting each other down or y no criticizing. aplastándonos o criticándonos. Right? ¿Sí? And we have good reason not to do this. Y tenemos una buena razón para no estar haciendo estas cosas. And he gives us, let me see here. Lest you be condemned. He's in verse 9. It says, if you do these things, you will be condemned. En el versículo 9 dice, porque si hacemos esto, vamos a ser condenados. If we do these things, we will be condemned. So we will be adding trouble to ourselves Y de esta manera vamos a estar añadiendo problemas sobre for nosotros holding a grudge or going against each other. por estar guardando rencor o por Eh, estar atacándonos Look unos a at otros. some of the prophets, the example he gives us here, the prophets who have spoken in the name of the Lord. Y aquí él está poniendo como ejemplo a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. For example, someone like Jeremiah, Por ejemplo, alguien como Jeremías, who is ministering in one of the most wicked times in the nation's history, que estuvo ministrando durante uno de los peores And- periodos de la historia de Israel. every word he says is ignored, Cada palabra que él decía fue ignorada. and he is rejected, Él fue rechazado, he is abused, he's abusado, persecuted, perseguido. and they don't listen to anything he says. No escucharon nada de lo But que él dijo. he endures, he's patient, he's waiting for the Lord's word to come to pass. Pero él permaneció pacientemente y soportando hasta que se cumplió la palabra de Dios. It says, we count them happy who endure. Y tenemos aquí en el versículo 10 dice, y tomando como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. We count No, them- perdón, en el 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. And again, looking at Job, Y aquí vemos who nuevamente a Job, went through a very long trial, que pasó por una prueba muy larga. and all of his friends are coming against him, Sus amigos se pusieron en contra de except él, for one. excepto uno. And even his wife is telling him, just curse God, die, and get this Aún over. su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. But at the end, when he endures through the end, to the end, Pero él soporta, permanece hasta el final. his reward is great. He gets a double portion of everything he had. That was Y él in his recibe life. una gran recompensa, recibe una doble porción de lo que tenía. So we have to endure through the Así end, que debemos soportar hasta el waiting final, for the Lord's return, esperando la venida del Señor, keeping in mind that he is also patiently waiting for us. manteniendo en mente que Él está también esperándonos con paciencia. We should not take out our frustrations on our brothers and sisters. No debemos descargar nuestras frustraciones sobre Como nuestros said. hermanos. Trust in the Lord and patiently wait for his return. Debemos confiar en el Señor y esperar pacientemente su venida. Do you understand? ¿Entienden? Amen. All right. Now we're going to the second subpoint Vamos ahora al segundo subtítulo of part 3. de la parte 3. It says, faith prays for the afflicted. La fe ora por los afligidos. Faith prays for the afflicted. La fe ora por los afligidos. Let's read verses 13 through 15, please. Leamos del versículo 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. If you are afflicted, Si estás afligido, then pray. ora. If you're happy or merry, Si estás alegre, then sing songs, rejoice, regocíjate, canta alabanzas, pray. ora. Call for the elders to pray. Llama a los ancianos para que oren. We have to keep in mind that God wants to heal us, Debemos mantener en mente que Dios quiere sanarnos, but again, He wants us to call for help. pero Él también quiere que pidamos ayuda. As we said earlier in the course, He wants us to ask. Como dijimos al principio del curso, Él quiere que pidamos. Some people say, well, God knows I'm sick, He knows I'm in need. Hay gente que dice, bueno, Dios sabe que estoy enfermo, sabe que estoy en necesidad, He should just heal me. así que Él debería simplemente sanarme sin que se lo pida. Sometimes we have to ask. Y a veces tenemos que pedir. What kind of affliction are we talking about here in Ahora, verse 13? Aquí en el versículo 13, ¿de qué tipo de aflicción estamos hablando? What kind of affliction is he talking about? ¿De qué tipo de aflicción está hablando Santiago? Well, he's using it in a very generic way, I think. Él está usando un término genérico, creo. He uses this word suffering to cover many different things. Él usa esta palabra aflicción o sufrimiento para cubrir muchas cosas. It could be sickness, Podría ser enfermedad, could be a persecution, persecución, it could be a problem at work, un problema en el it trabajo, could be a problem in your home, un problema en la casa. it could be any kind of suffering or affliction. Podría ser cualquier tipo de sufrimiento o Now, aflicción. in the next verse, he talks about sickness directly. En el siguiente versículo habla directamente de la enfermedad. But how should we pray in these kinds of situations? Pero ¿cómo deberíamos orar en este tipo de How should situaciones? we pray for the afflicted? ¿Cómo deberíamos orar por el afligido? How should we pray for the afflicted? ¿Cómo deberíamos orar por el afligido? Well, there's two basic things we could pray. Hay dos cosas básicas que podríamos orar. The first is you would pray that if it's the Lord's will, En primer lugar, deberíamos orar que si es la voluntad de Dios, that affliction be removed. que esa aflicción sea quitada. And I believe we can look at 2 Corinthians 12. Podemos ir a 2 de Corintios 12, I believe. creo. Yeah, verse 12 verse 8. 2 de Corintios 12, 8. Y respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Now, Paul is praying for an affliction in his flesh, Pablo está orando por una aflicción que tiene en su carne and he's praying specifically, he prayed 3 times that it would be removed. y 3 veces específicamente le ha pedido al Señor que se lo quite. And ultimately the Lord said, "My grace is sufficient for you." Y al final el Señor le dijo, bástate mi words, gracia. It wasn't the Lord's will to remove that affliction from him. En otras palabras, no era la voluntad de Dios quitarle esa aflicción So a then Pablo. we pray the second way, Y entonces podemos orar de la segunda forma, which is for strength to endure the affliction. que es pidiendo la fortaleza para soportar la aflicción. Lord, if it's your will, remove this affliction or remove this suffering. Señor, si es tu voluntad, quita la aflicción, quita el And sufrimiento. Lord, please give grace to endure until either the time is done Y dame la gracia para soportar hasta que se cumpla el tiempo or give them strength to endure as long as it takes. o para que pueda soportar todo el tiempo que esta aflicción dure. All right? ¿Sí? So God will give, if the affliction is coming from the Lord, He will give the strength to endure if we need to. Así que si la aflicción viene de parte de Dios, Él nos va a dar la fortaleza para soportarla. So in times of affliction, we should pray. Así que en tiempos de aflicción debemos orar. And in times of in good times, we should rejoice. Y en los tiempos buenos debemos regocijarnos. Rejoice for
the good times, rejoice for the happy times. Regocijarnos cuando el tiempo, las cosas anden bien. Do you, let me, trying to say this the right way. There are certain people Hay personas who cannot be happy, que no pueden estar felices, or they don't want to be happy, no quieren ser felices, or they're always looking for some way to be negative. o siempre están buscando la forma de estar negativos. For any kind of thing. Cualquier cosa. Oh, I just got a new suit. I got a new suit. Tengo un nuevo traje. Somebody who's negative Alguien que es will negativo say, oh, it's really nice. va a decir, ay, qué bonito. I sure hope I don't put on 20 pounds and it doesn't fit me anymore. I sure hope I don't put on 20 pounds and it Ah, won't fit qué me bonito. Espero que no suba 20 libras y que después ya no me quede. anymore. Or I just got a new car. O compré un nuevo carro. I sure hope somebody doesn't bang into me and put a dent in it. Espero que no me lo rayen. Or I feel really good today. O hoy me siento muy bien. I sure hope I don't trip and fall and hurt myself on the way out the door. Ay, espero que no me tropiece y me caiga cuando salga por la puerta. You laugh, but there are people like that. Se ríen, pero hay gente así. Do you know I don't know if you know, but do you know the comic strip Peanuts with Charlie Brown and Snoopy? ¿Conocen la tira cómica de Charlie Brown y de Snoopy? Who was the guy who always had the cloud over him all the time, no matter where he Hay un personaje que siempre tiene una nube negra y por donde va la nube negra siguiéndolo. or Charlie Brown himself, who was always so negative and O Charlie Brown, que siempre es muy pesimista. He was always looking for the bad thing to happen. Siempre está esperando lo peor. When times are good, rejoice. Cuando las cosas están bien, And regocijémonos. thank God for the good times. Y démosle gracias al Señor por esos buenos momentos. Lord, I thank you that I have a good job. I thank you that you provide for me. Señor, gracias porque tengo un buen trabajo. Gracias por proveerme. I thank you. I was sick yesterday, but I feel good today. Let's have a good day today. Señor, yo ayer Thank you. estaba enfermo, pero hoy me siento bien, así que gracias. Right? There's nothing wrong with that. No tiene nada de malo. Being thankful, giving thanks to the Lord. Ser agradecidos Singing y darle songs of gracias rejoicing. al Señor y Amén. cantar alabanzas al Señor. We have enough bad days. We have enough affliction. Suficientes días malos y aflicciones tenemos. So when a good day comes, rejoice. Así que cuando viene un buen día, When something good regocijémonos. happens, say thank you, Lord. Cuando algo bueno pasa, digámosle gracias, Señor. And be happy. Y alegrémonos. There's nothing wrong with being happy. No tiene nada de malo God estar does felices. not want us to be constantly moping and complaining all the time. Dios no quiere que estemos quejándonos todo el tiempo. We need to rejoice. Necesitamos And regocijarnos. even if you are going through a long trial, Y aún si estamos pasando por una prueba larga, something that's long and very painful and so forth, una prueba larga y dolorosa, the Lord often gives us little reasons to rejoice along the way. aún en esas largas pruebas el Señor nos da pequeñas oportunidades de regocijarnos mientras atravesamos por ellas. Take those opportunities Toma esas oportunidades to rejoice and say, thank you, Lord, for this para regocijarte y decirle gracias, Señor. small little oasis in the middle of this Gracias huge por este desert. pequeño All right? oasis en medio de esta gran prueba. Okay? ¿Sí? Now, in times of sickness, we definitely should pray. Ahora, en tiempo de enfermedad, definitivamente tenemos que orar. We need to know several things, but we should definitely pray. Debemos saber varias cosas, pero ciertamente tenemos que orar. Is this anointing physical, or is this sickness physical or spiritual? ¿Esta enfermedad es física o es espiritual? Do we go to the doctor? Do we not go to the doctor? ¿Voy al doctor o no voy al doctor? If it's a spiritual attack, Si es un ataque espiritual, will the doctor be able to help you? ¿me va a poder ayudar el doctor? I don't know. Probably not. No sé, tal Right? vez You no. have to know how you're supposed to pray. Debemos saber cómo orar. Now, I've experienced Ahora, yo he experimentado personally a supernatural healing. en lo personal sanidad sobrenatural. So I know God has the power to heal.
Y sé que Dios tiene el poder para sanar. I know it. I've experienced it. Yo lo sé porque lo he experimentado. And I'm sure many of you have as well. Y yo sé que muchos de ustedes también lo han experimentado. But that doesn't mean I don't go to the doctor when I'm sick. Pero eso no significa que Alright. no voy al doctor cuando me enfermo. You have to balance this, all right? Tenemos que equilibrar esto. Sometimes the cure is in going to the doctor and getting wisdom to understand what is going on A with your veces body. la sanidad viene cuando vamos al doctor y recibimos la sabiduría en cuanto a qué tenemos y cómo tratarlo. That's why he says, call for the elders. Por eso dice, llamen a To los pray. ancianos para que oren. Call for the elders to pray. Llamen a los ancianos You para know, que oren. Sometimes there's a higher level of vision that you need A veces necesitamos una visión a un nivel más alto, to understand. You need that higher level of understanding. porque necesitamos un mayor nivel de entendimiento. Alright. Do you understand? ¿Entienden? Not that doctors, you shouldn't go to the doctor or you should. That's, No es ir o no al doctor. I don't think there's a firm answer on that one way or the other. I think No it creo depends que on, haya una respuesta que no pueda cambiar al respecto. I think it really depends on what the Lord says to do, and that's why we have to pray. Creo que esto depende de lo que el Señor nos diga que hagamos. Understand? ¿Sí? ¿Entienden? That's why I believe he says to call for the elders. Por eso es que yo creo que Santiago dice aquí que llamemos a los Some ancianos. people take that verse to say that only elders have the power to heal. Hay personas que dicen con este versículo que solo los ancianos tienen el poder para sanar. And I don't think that's what he's saying at all. Y yo no creo que esto es lo que Santiago está diciendo. When I experienced physical healing, Cuando yo experimento una sanidad física, no one at all laid hands on me. nadie me impuso manos. I prayed, asked the Lord to heal me, and the next day I was healed. Yo he orado, le he pedido al Señor So- que me sane y al día siguiente estoy sano. I believe he says to call for the elders Así que yo creo que Santiago dice que debemos llamar a los ancianos so they can help us understand the source of the sickness and know how we should pray going forward. para que nos ayuden a identificar la fuente de esta enfermedad y que sepamos cuál es el siguiente paso que debemos dar. Finally, let's close out the book of James with part 5, Bueno, or the last part, the third part, excuse me, cerremos el estudio de Santiago con el último subtítulo de la parte 3. which is faith confronts an erring or a brother who's in mistake. Que es la fe confronta a los hermanos que han cometido error, que han errado. All right? La And fe confronta a los hermanos que han errado. all right, let's look at verses 19 and 20. Vamos a ver versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Now he's talking specifically about, someone who's turned from the faith and the reward for someone who ministers to that person and brings them back. Está hablando de alguien que se ha desviado de la fe y de la recompensa que recibirá la persona que ayude al descarriado a volver al Señor. He will save that person from death. Él va a salvar a este descarriado de la muerte. The times that we are rapidly approaching Estos tiempos a los que rápidamente nos estamos acercando are going to be times of restoration. van a ser tiempos de restauración. During revival, when the Lord comes, Durante el avivamiento, cuando el Señor venga, there are going to be many people who come back to the church who had previously left. muchas personas van a regresar a la iglesia, personas que antes se alejaron. We have to have a heart for restoring them. Y nosotros debemos tener un corazón que pueda The restaurarlos. ministry of restoration is very important. El in these last ministerio days. de la restauración es muy importante en estos tiempos del fin. It takes a certain amount of maturity Se requiere tener madurez to restore someone, para restaurar a alguien, especially someone who's left on bad circumstances. especialmente a alguien que se ha alejado del Señor en malas I'm circunstancias. sure all of you who are pastors Yo estoy seguro de que todos los de aquí que son pastores have experienced someone leaving your church on not good terms. han experimentado
esto de que alguien se vaya de la iglesia en malos And términos. sometimes they may even say bad things about you. A veces incluso hablan mal de ti. When God brings them back, when or if God brings them back, Y si Dios los trae de vuelta, it takes a certain amount of maturity to welcome them back and to forgive and bring them back into the church where they belong. se requiere de tener un cierto nivel de madurez para recibirlos de vuelta y And- poder restaurarlos. And to forget those reasons for them leaving and whatever bad circumstances there were. Y olvidar las razones por las que se fueron y esas malas circunstancias que se dieron. God is very concerned with the lost. A Dios le preocupan los perdidos. I would encourage you to look into Luke chapter 15. Los animo a que lean Lucas We 15. have the parable of the lost coin. Ahí está la parábola de la moneda We perdida, have the lost sheep. de la oveja And we perdida have the parable of the prodigal son. y la parábola del hijo pródigo. There are three different kinds of people who are lost in this situation. En In esta- this chapter, sorry. En Lucas 15 hay 3 diferentes circunstancias por las que alguien se pierde, se And extravía. the ministry of restoration has to know how to deal with each of these kinds of Y el lost folks. ministerio de restauración tiene que saber cómo tratar en cada una de estas diferentes And circunstancias. finally, the parable of the prodigal son. Y la última parábola, la del hijo pródigo, You see the example of the father and the older brother. uno ve el ejemplo del padre y del hermano mayor. The father was anxiously looking for his son's return. El padre estaba ansioso, esperando And el when- regreso de su hijo When extraviado. he saw him afar off, he ran towards him. Y cuando lo ve de lejos que viene, sale corriendo a encontrarse con él. There was no attitude of, well, if he wants to change, he has to come to me on my terms. No tenía esa actitud, bueno, si él quiere cambiar, pues que se arregle y que se disculpe por lo que cambie su actitud y que venga él a mí. He ran to his son, No, él sale corriendo He hacia el hijo restored him. y lo restaura. whereas the older brother Pero el hermano mayor, was not fully matured yet. él no había madurado plenamente todavía. And he gets a little upset. Y doesn't se he? enoja un poco, ¿verdad? He says, well, I never left you. I never get a party. Y le dice al papá, yo siempre he estado aquí y yo nunca he tenido la oportunidad de So- hacer una fiesta. It takes a certain amount of maturity to be able to welcome back or to restore someone. Así que se requiere tener cierto nivel de Because- madurez para poder recibir de vuelta a un descarriado y restaurarlo. A father understands Porque un padre entiende that you're saving their soul from hell. que está salvando un And- alma del infierno. And that's really all that matters. Y eso es lo único que importa. Forget what they said about me before. Olvidar lo que haya dicho de mí, Forget what they may have done before. olvidar lo que tal vez hizo. I'd rather have them here and not go to hell. Prefiero tenerlo aquí y que no se vaya al infierno. That's the most important thing. Eso es lo más That's importante. the only thing that matters. Es lo único que importa. God's not willing that any should perish. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Therefore, we should not be willing that any should perish. Por lo tanto, nosotros no deberíamos querer que So we're looking nadie to perezca. restore. And that's really the epistle of James. Y esto es básicamente la epístola de Santiago. We've covered all of the main topics, Cubrimos todos los temas principales. and we've seen how the source of trials, Ya vimos cuál fuera la fuente de las the pruebas, reason for trials, la razón de las pruebas, is to perfect us, para perfeccionarnos, to work patience in us. para obrar paciencia. We've seen also that temptations come to try to get us off the course. Vimos también que vienen las tentaciones que intentan sacarnos del camino. These temptations can be either external or internal. Y estas tentaciones pueden ser externas o internas. We've also seen many characteristics of faith. Vimos varias características de la fe. Faith causes us to obey the word. La fe nos hace obedecer la palabra de Dios. Faith removes all partiality. La fe quita la parcialidad. Faith proves itself by works. La fe se comprueba con obras. If you aren't producing good fruit, if you aren't producing works, then your faith is dead.
Si no estás produciendo frutos, si no estás produciendo buenas obras, entonces tu fe está muerta. Faith teaches us how to control our tongue. La fe nos enseña cómo controlar nuestra lengua. Faith produces wisdom that is from above. Y la fe produce la sabiduría que viene de lo alto. Faith works humility in our lives. La fe in our hearts. obra humildad en nuestro corazón Produces a dependence upon God. y produce una dependencia de Dios. Finally, faith helps us endure to Y the end. finalmente la fe nos ayuda a permanecer Helps us hasta el fin. Understand how to pray for those who are afflicted. Y nos ayuda a entender cómo orar por los que están Gives afligidos. us a heart to restore those who have turned aside. Y nos da un corazón que puede restaurar You a los que see se han descarriado. How the book of James is a very practical. ¿Ven cómo el libro de Santiago es un libro muy práctico? There's a lot of instruction that we can live out every day. Hay mucha instrucción que podemos vivir cada You can día, live every day. que podemos practicar en nuestra vida cada You can día. practice these truths every day. Practicar estas verdades. All right? ¿Sí?